Muy bien, bienvenidos nuevamente. El tema que ahora vamos a ver es acerca de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es bastante común y bastante frecuente verla en nuestro medio. Muchos podemos tener un familiar incluso cercano con esta enfermedad. Por lo tanto, su reconocimiento, su diagnóstico es importante para dar también el tratamiento oportuno. Así que, bueno, vamos a empezar esta clase. Bueno, como un dato histórico o llamativo es que hay varios famosos que tienen al momento la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, el actor Michael Fox, por ejemplo, ¿no? Algunos tal vez lo van a recordar por las películas que hizo. Igual, actualmente lleva casi 15 años con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y esto tampoco ha evitado que continúe con su carrera artística. Tenemos otros personajes también que dentro de la historia han tenido enfermedad de Parkinson y que aún así han seguido desarrollando sus actividades o han llegado, por ejemplo, a conseguir otro tipo de logros, ¿no? Juan Pablo II, Adolf Hitler y otros más próximos. Por ejemplo, tenemos a Ozzy Osbourne, Muhammad Ali, Robbie Williams. ¿Ya? Entonces son famosos. Y hay varios más que, si bien no son muy conocidos en nuestro entorno, pero que también son famosos en diferentes ramas, ¿no? Financieras, lingüísticas e incluso ramas médicas que tienen enfermedad de Parkinson y que, bueno, esto no evita que continúen con sus actividades. Bueno, como antecedentes históricos, vamos a empezar diciendo que la enfermedad de Parkinson, si bien ha sido descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson, ya gracias a él también lleva su nombre, inicialmente ha escrito un ensayo sobre este tipo de enfermedad como la parálisis agitante. Ya en este primer ensayo, él ya reconocía algunos signos motores y los empezaba a diferenciar ya de otro tipo de enfermedades, pero aún no se conocía la fisiopatología y mucho menos el tratamiento. Pero ya se sabía que era una enfermedad propia de adultos mayores que aumentaba el proceso demencial y podía conducir incluso a complicaciones que podrían posteriormente desencadenar la muerte, ¿no? Entonces, ya desde esta época ya se conocía esta enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Si bien no tiene cura, pero se puede controlar, los síntomas se pueden controlar con el tratamiento. ¿Ya? Y las personas pueden realizar sus actividades con regularidad. Puede afectar tanto a adultos jóvenes y adultos mayores, aunque es poco frecuente que sea en adultos jóvenes y más frecuente entre los 50 y 60 años de edad, ¿no? Como edad de inicio. El manejo es multidisciplinario, eso es importante. No solamente es el tema de dar el tratamiento para el temblor. También, como vamos a ver más adelante, tiene connotaciones en cuanto a la parte psiquiátrica, a la parte motora de rehabilitación, ¿ya? Incluso la parte social. Entonces, tiene bastante implicación. ¿Cómo podemos definir a la enfermedad de Parkinson? Como un proceso neurodegenerativo del sistema nervioso extrapiramidal que se caracteriza por la deficiencia de dopamina, ¿ya? Lo que provoca la muerte de las células en la sustancia negra del mesencéfalo. Esta imagen es típica, la van a encontrar en cualquiera de sus búsquedas que hagan. Estas son piezas cadavéricas, donde acá se ve, por ejemplo, la sustancia negra en un mesencéfalo normal. Ya alcanzamos a ver la sustancia negra. Y en un mesencéfalo con enfermedad de Parkinson, vemos que no existe esa sombra negra, ¿no? La sustancia negra prácticamente ha disminuido o se ha agotado. La enfermedad de Parkinson está dentro de los síndromes parkinsonianos. ¿Ya? Los síndromes parkinsonianos son trastornos del movimiento que se caracterizan justamente por temblor, por ralicinesia, por alteraciones de la marcha. Pueden haber varias enfermedades que pueden tener este mismo tipo de síntomas, ya sea uno o dos de estos. Entonces entran dentro de esta categoría, ¿no? De los síndromes parkinsonianos. Pero existen, por ejemplo, los parkinsonismos primarios. Dentro de los parkinsonismos primarios está la enfermedad de Parkinson como tal y las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Es decir, que no solamente el Parkinson provoca este temblor o esta rigidez o esta dificultad para la marcha, también lo hace la atrofia multisistémica, la parálisis nuclear progresiva, la degeneración córtico-basal y más raramente la enfermedad de Huntington.
También existen los parkinsonismos secundarios, ¿ya? Secundarios, pero a otro tipo de etiología. Están, por ejemplo, los postencefalíticos, después de haber tenido un curso de infeccioso, por ejemplo. Los iatrogénicos, es decir, cuando a veces nos excedemos en el tiempo de uso de una medicación o en la dosis también del tratamiento, principalmente por la flunaricina. Es bastante común ver adultos mayores que están más de 3 meses con flunaricina, entonces pueden empezar a desencadenar este temblor. Y no podemos no darnos cuenta, ¿no? Podemos seguir y seguirle dando su flunaricina y pensar que estamos con un Parkinson primario y aparte de eso darle su tratamiento para la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces lo vamos complicando más. Es importante tener en cuenta estos medicamentos. La metoclopramida, el sulpiribe, ¿ya? Los tóxicos, por ejemplo, las personas que están expuestas al manganeso, al monóxido de carbono, al metanol, ya en algunos soldadores, por ejemplo, la exposición al manganeso es bastante intensa, entonces siempre se recomienda el uso de máscaras, ¿no? De aislamiento para este tipo de trabajos. Los infartos lacunares, como vemos aquí en esta imagen, infartos lacunares justamente en los núcleos de la base, que pueden provocar o desencadenar estos parkinsonismos. Los de causa metabólica, por ejemplo, el hipoparatiroidismo, que igual tiene síntomas muy similares a los temblores que se ven en la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Bueno, la enfermedad de Parkinson viene a ser la más común, la enfermedad más común dentro de los desórdenes del movimiento. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Afecta al 1 al 2% de la población en general después de los 65 años. Es raro encontrar una persona menor de 65 años con enfermedad de Parkinson, pero puede haber el Parkinson juvenil, por ejemplo, o un debut mucho más tardío, por ejemplo, entre los 70 80 años. Em, es más difícil encontrar un debut de esa edad, pero no es raro. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad de Parkinson, aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla, en la vertical podemos ver la prevalencia por cada 100.000 habitantes y en la horizontal vemos la edad en años, ¿ya? Vemos cómo a partir de los 60 años ya aumenta la prevalencia, ¿no? Llegando a su pico entre los 70 hasta los 80 años. A partir de ahí va disminuyendo, ¿no? Entre personas de mayor edad la prevalencia también va disminuyendo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores para desencadenar o para pensar que una persona podría llegar a tener enfermedad de Parkinson en el futuro? La edad. La edad es uno de los principales factores, es decir, en el sentido de que un adulto mayor de 65 años tiene riesgo de tener enfermedad de Parkinson. El aumento de la esperanza de vida, por ejemplo, como les había dicho, ¿no? Personas que puedan vivir más de 80 años, igual en algún momento tienen riesgo de desencadenar o desarrollar enfermedad de Parkinson. Los factores hereditarios. Si tenemos un familiar de primer grado que haya tenido enfermedad de Parkinson, es muy probable que también su siguiente generación lo tenga. El sexo es más frecuente en varones que en mujeres. No se conoce la causa hasta ahora, tal vez un papel protector de los estrógenos, pero no está definida ese papel, ¿no? Pero es más común en varones. Y la exposición a toxinas, como les había mencionado, ¿no? Anteriormente. Toxinas y algunas enfermedades propias también de la edad. Bueno, para hablar un poco de la fisiopatología, tenemos que entender la localización de la sustancia negra y su función y su relación con los núcleos de la base o los ganglios de la base. En esta imagen tenemos un corte coronal de cerebro. Es un esquema, ¿ya? En la parte media tenemos un cúmulo de sustancia gris que viene a ser el el tálamo, ¿ya? Acá al medio está el tálamo. Por encima y al lado de los núcleos ventriculares está el núcleo caudado. Acá tenemos el núcleo estriado, ¿ya? En esta imagen todo este azul y celeste es el núcleo lenticular o núcleo estriado que se divide en dos. La parte interna que viene a ser el globo pálido y la parte externa acá en celeste el putamen, ¿ya? Esta flecha está incorrecta. El nombre es el putamen corresponde a este en celeste, ¿ya? Y esto en amarillo que se ve acá es el tálamo. En la parte más baja tenemos el hipotálamo, donde se encuentra todos los núcleos subtalámicos, ¿ya? Estos núcleos subtalámicos son bastante numerosos, pero los que más nos interesan son la sustancia negra,
¿ya? Y el núcleo subtalámico de Luis. Aparte de esto, también tenemos en el mesencéfalo la sustancia negra que se divide, ¿no? En la pars compacta y la pars reticularis, ¿ya? Entonces, esos son los núcleos de la base. ¿Cómo funcionan estos? Tenemos neurotransmisores excitadores y tenemos neurotransmisores inhibidores, ¿no? Los excitadores son aquellos que van a desencadenar una función y los inhibidores son los que van a bloquear o como su nombre lo dice, ¿no? Inhibir la función de otros. Sabemos que la corteza cerebral, dentro de los neurotransmisores que va a liberar, va a estar la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio. Esta acetilcolina se libera y se dirige hacia los núcleos de la base, es decir, al núcleo caudado y al núcleo lenticular, ¿ya? En especial al putamen, como lo hemos mencionado, ¿no? La parte externa, aquí está, el putamen. El núcleo caudado y el núcleo caudado y el putamen, estos dos, al recibir esta señal de que está aumentando la acetilcolina, empiezan a liberar un neurotransmisor inhibidor, que es el GABA, ¿no? El GABA va a llegar desde estos dos centros hacia la sustancia negra que están en los núcleos subtalámicos, ¿ya? Y en el mesencéfalo, que va a ser la sustancia negra, va a detectar esta cantidad de GABA y va a liberar dopamina, que es un neurotransmisor inhibidor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer con esta dopamina? La sustancia negra la va a enviar nuevamente al núcleo caudado y al putamen para contrarrestar y equilibrar los efectos de la acetilcolina. Es decir, que la acetilcolina, si bien va a ejercer su efecto sobre los movimientos, también tiene que estar regulada esta acción por otro neurotransmisor que viene a ser la dopamina. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en la enfermedad de Parkinson? A medida que estas neuronas van degenerando, muriendo en la sustancia negra, aquí, que son las que producen la dopamina, se genera un desequilibrio de neurotransmisores. Reduce la dopamina y aumenta la acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Desencadenar movimientos y contracción muscular. Entonces, si bien tenemos acá la sustancia negra que está liberando dopamina, ¿ya? Aquí representado en las líneas rojas, vemos acá con más detalle que esta dopamina se va a transmitir a través de las sinapsis interneuronales. En este esquema, en esta parte baja, en los puntos rojos representan a la dopamina, ¿ya? Entonces tenemos gran cantidad de dopamina que en parte está bloqueando y equilibrando la función excitatoria que va a tener la acetilcolina. Por lo tanto, esta neurona va a tener una función equilibrada, tanto de contracción y también de relajación. Por lo tanto, la dopamina es un neurotransmisor de equilibrio de las funciones de la acetilcolina para controlar los movimientos. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Como vemos acá, bajan los niveles de dopamina. Ya no vemos tanta dopamina como hace rato. Y aumentan la concentración de la acetilcolina, lo que hace que su efecto sea mucho mayor y más exagerado de la acetilcolina. ¿Ya? Esta alta concentración de acetilcolina va a producir un exceso de actividad a nivel de las neuronas, lo que provoca la enfermedad de Parkinson, ¿no? Esa rigidez, esa dificultad en la marcha y ese temblor. Aquí vemos otra imagen de manera esquemática igual, donde se encuentra la sustancia negra, aquí en el mesencéfalo, justamente por detrás de los pedúnculos cerebelosos, ¿ya? Y al disminuir, ya sea con edad o por cualquier otra etiología, la sustancia negra va desapareciendo, por lo tanto ya no se libera dopamina y quedan los receptores vacíos para dopamina, actúa con mayor intensidad la acetilcolina y se generan los desórdenes del movimiento, ¿ya? Entonces aquí está. En esta imagen vemos, por ejemplo, ya un deterioro, ¿no? de la sustancia negra prácticamente ha desaparecido. Cerca de la pérdida del 80-90% de la producción dopaminérgica de la sustancia negra ha disminuido en estas imágenes. Por lo tanto, debe existir una pérdida entre el 60 al 80% de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra para que empiecen a aparecer los síntomas en la enfermedad de Parkinson. Y esto es llamativo porque ya gran parte de estas neuronas ya se habrían perdido, ya se habrían degenerado y empiezan los síntomas, ¿no? Entonces, antes de que ocurra esto, existen otro tipo de síntomas o manifestaciones que nos puedan estar alertando de una probable enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y es por eso que vamos a hablar de las manifestaciones clínicas.
Es importante saber que la enfermedad de Parkinson tiene síntomas tanto motores y síntomas no motores. Tal vez nosotros estamos más acostumbrados a ver los síntomas motores y dejamos de lado o los subestimamos a los síntomas no motores, o tal vez ni los consideramos, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Está muy relacionada la aparición de los síntomas em, con estos síntomas motores y no motores, ¿ya? Los síntomas no motores son los que aparecen primero. Si bien no tenemos rangos de tiempo, de aquí a cuánto tiempo, porque puede ser con un deterioro acelerado, un deterioro enlentecido, ¿ya? Pero es importante tomarlos en cuenta. Vemos aquí en esta tabla en la vertical que está dividido en 4 niveles. Tenemos una enfermedad de Parkinson prodrómica, la enfermedad de Parkinson en una etapa temprana, la enfermedad de Parkinson en una etapa media y la enfermedad de Parkinson en una etapa tardía, ¿no? Aquí vemos una flecha de progresión que va desde la prodrómica hacia la etapa tardía, ¿no? A la izquierda tenemos los síntomas motores y a la derecha tenemos los síntomas no motores. Si vemos y empezamos por el cuadro de la derecha, tenemos que en la enfermedad de Parkinson prodrómica vamos a tener netamente síntomas no motores, ¿ya? Los síntomas motores están ausentes. Estos síntomas no motores van a ser, por ejemplo, excesividad de somnolencia diurna, ¿ya? El paciente tiene más a dormir y es típico que los familiares nos digan eso, que ahora se la pasa durmiendo más tiempo. Ansiedad, se ponen más nerviosos, más tensos. El estreñimiento, un detalle bastante importante para tomar en cuenta en la aparición de enfermedad de Parkinson. La hiposmia, la depresión, los trastornos del comportamiento, en especial del sueño. Pueden ser sueño muy profundo, también puede ser un sueño muy corto, ¿ya? Entonces, estos síntomas, si bien si vemos una persona con estos síntomas, no vamos a pensar en enfermedad de Parkinson, ¿no? Podemos pensar que es simplemente por la edad, por medicamentos, y a veces por eso les digo, no lo tomamos muy en cuenta. Pero ya es que ya está empezando, ¿no? Cuando ya tenemos una enfermedad de Parkinson temprana, empiezan ya a aparecer algunos síntomas motores, ¿no? La bradicinesia, la rigidez y el temblor en las extremidades. A estos se acompañan de otros síntomas no motores, además de estos que mencioné al principio. Tenemos, por ejemplo, la apatía, la fatiga, los deterioros cognitivos leves, algunos olvidos, por ejemplo, ¿no? Que pueden pasar por alto pensando que pueden ser fisiológicos, y el dolor en la musculatura, ¿no? En la etapa media de la enfermedad de Parkinson, los síntomas motores, aparte de la bradicinesia, rigidez y temblor, vamos a tener las deformidades axiales, es decir, el paciente tiende a inclinarse hacia adelante, ¿ya? O a veces hacia los lados, se altera su postura. Tenemos las discinesias, tenemos las fluctuaciones de los síntomas motores. Por ejemplo, puede haber etapas en las que puede estar muy móvil y otras en las que puede estar muy, muy rígido. Los síntomas no motores en esta etapa media van a ser la hipotensión ortostática, cuando los pacientes sienten mareos o a veces te refieren como desvanecimientos, por ejemplo, al incorporarse, al levantarse o al agacharse, y algunos síntomas urinarios, ya sean de emergencia urinaria o incontinencia urinaria. Si pasamos a la etapa tardía de la enfermedad de Parkinson, a todos estos síntomas motores se aumentan las caídas que son frecuentes en los pacientes porque no pueden caminar, justamente por la inestabilidad postural y los trastornos de la marcha y la disfagia, ¿no? El paciente que ya no puede comer. Y a todos estos síntomas se suman la demencia, que ya está en una etapa igual avanzada, y los síntomas psicóticos, ¿no? Que se caracterizan por alucinaciones y delirios. Entonces, en conjunto, si se dan cuenta, la enfermedad de Parkinson no solamente es el temblor, que a veces vemos una persona temblando y lo primero que dicen es enfermedad de Parkinson, ¿no? Sino tiene una connotación mucho más amplia y mayor, ¿no? También hay que tomar en cuenta los síntomas no motores. Esta tabla igual resume prácticamente todo lo que les he mencionado, ¿no? Los síntomas motores y no motores, pero tienen que tomar en cuenta todos estos, ¿no? Todos estos síntomas previos. Vamos a desglosar algunos que son importantes, ¿ya? Para que se puedan entender mejor. Las manifestaciones clínicas motoras van a tener 4 signos cardinales, ¿ya? La bradicinesia o asinesia, el temblor de reposo, la rigidez y la inestabilidad postural. ¿A qué nos referimos con bradicinesia o asinesia?
es el enlentecimiento del movimiento. El paciente va a hacer todo lento, su marcha va a ser lenta, los movimientos de su mano van a ser lentos, los pies se mueven lentamente. Y asinesia es que prácticamente es como si no hubiera movimiento, ¿no? Prácticamente no puede moverse, es un movimiento muy pobre, que pueden ser espontáneos. En la expresión facial, por ejemplo, uno al hablar y al expresarse tiende a veces a sonreír, a hacer algunos gestos que nos permiten comunicarnos y hacernos entender. Sin embargo, estos pacientes tienen asinesia de los músculos faciales. Ahí viene el signo, ¿no? La facies del parkinsoniano, que es una facies anímica, ¿no? Y algunas asinesias asociadas, por ejemplo, el braceo al caminar. No mueven los brazos al caminar, como nosotros lo haríamos, ¿no? Ondulando los brazos de adelante hacia atrás. Estas alteraciones de bradicinesia o asinesia se evidencian en la marcha, en la escritura y otros movimientos especialmente repetitivos, por ejemplo, como al peinarse, al comer. El 50% va a presentar alteraciones bilaterales en el examen inicial. No es raro encontrar estos síntomas en una sola extremidad, ¿no? Que haya empezado en el miembro superior derecho o izquierdo. No es raro encontrar. ¿A qué nos referimos con la rigidez? La rigidez, por ejemplo, es la resistencia que pone un segmento corporal a ser desplazado. Es decir, si nosotros lo queremos mover de manera pasiva, automáticamente el cuerpo del paciente se va a resistir a este movimiento, ¿ya? Allí es donde viene el signo de tubo de plomo, porque hay una resistencia permanente al movimiento. Entonces es como mover justamente un tubo de plomo, que es, si bien lo podemos realizar, pero se puede quedar en cualquier lugar o posición en la que nosotros lo dejemos. El signo de la rueda dentada y el signo de Froment, por ejemplo, están presentes en esta, en este signo, ¿ya? En esta manifestación. ¿Cómo es el signo de Froment y la rueda dentada? Aquí, por ejemplo, vamos a ver en este video, le pedimos nosotros al paciente que haga un movimiento, como vamos a ver acá, con la mano izquierda, le vamos a pedir que haga un movimiento de distracción, que abre y que cierre los dedos, ¿ya? Que abre y que cierre la mano. Mientras nosotros hacemos un movimiento pasivo con la otra extremidad. Al hacer el movimiento pasivo con la otra extremidad, ahí es donde vamos a ver el signo de la rueda dental, ¿ya? Entonces vamos a ver en este video. Aquí, por ejemplo, se le está pidiendo que haga un movimiento activo de distracción y notan cómo su brazo del paciente jala. Vamos a ver con más claridad en este otro lado. Aquí se le pide que haga un movimiento pasivo, ¿ven? Con la mano que abre y que cierre, y aquí se ve cómo hace movimientos de resistencia contraria, ¿ya? Ese es el signo de Froment. Generalmente puede ser unilateral al principio, el 97% de los casos. Ya lo vamos a encontrar en el primer examen porque suele ser incluso motivo de consulta. El temblor en reposo. El temblor en reposo es un temblor fino, simétrico. Es un temblor que puede estar en una extremidad o en las dos, ¿ya? Puede ser simétrico o asimétrico. Es de alta frecuencia, tiene una frecuencia de 4 a 6 Hz por segundo. Son rítmicos, pero de baja amplitud. Ya los vamos a ver en este video, por ejemplo, ¿ya? Ahí está, un temblor fino, rítmico, en reposo. ¿Ya? Este tipo de temblor empeora cuando están más nerviosos los pacientes o más tensos, por eso llegan a consulta y ahí es donde evidenciamos más el temblor. Y tiende a disminuir, y esta es una diferencia muy importante con otros signos de temblor, que tiende a disminuir o desaparecer con acciones. Por ejemplo, si le pedimos que se peine, si le pedimos que se abotone la camisa, o si le pedimos que haga movimientos con las manos, que se lleve un vaso a la boca, ese temblor disminuye. Pero colocan sus manos en reposo y nuevamente empieza el temblor, ¿ya? Inicialmente puede ser asimétrico, el 50% de los casos es el síntoma inicial, y el 15% de los pacientes nunca va a tener temblor, ¿ya? O sea, no es un signo que tiene que estar sí o sí en los parkinsonianos. Puede haber Parkinson sin temblor. Dentro de las alteraciones de la marcha tenemos los pasos cortos, la marcha de pasos cortos, ¿ya? Como vemos en este video, es una marcha que tiene dificultad para iniciar. Han visto cómo ha tratado de iniciar la marcha con mucha dificultad, muy lento, pasos muy cortitos, se agacha para adelante, ¿ya? Es como que trata de alcanzar su centro de gravedad
¿ya? Hay esa propulsión hacia adelante y no hay el braceo, no hay esas oscilaciones que normalmente tendrían que haber, ¿ya? Incluso puede aumentar el temblor en las manos durante la marcha, porque el paciente se pone más nervioso, es como que se fuera a caer, ¿no? Aquí también en el esquema vemos estas alteraciones de la marcha, ¿no? Dificultad al inicio y después ya empieza con su marcha y es muy acelerada con esa propulsión e inestabilidad hacia adelante. Otras alteraciones que podemos encontrar en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, podemos encontrar micrografía a lo largo de los años y el tiempo. El paciente puede ir alterando su letra. Si bien puede tener una escritura habitual, con la progresión de la enfermedad, la escritura se va haciendo más pequeña, más difícil e ilegible. Hay otros trastornos de la conducta, por ejemplo, hay diferentes artículos que denotan esta situación, ¿ya? Y las alteraciones del olfato, por ejemplo, ¿no? Las anospias. Eso en cuanto a los síntomas o las manifestaciones motoras. Y ahora vamos a ver los signos y síntomas no motores, que son bastante más amplios que los síntomas motores, ya porque vamos a tener síntomas tanto de la personalidad, comportamiento, cognición, los trastornos del sueño, trastornos de la sensibilidad, los trastornos autonómicos y otros incluso que ni siquiera están clasificados que puedan haber. Pero tenemos estos, ¿no? Los más comunes en cuanto a presentación, según diferentes estudios que se han realizado, donde los síntomas que predominan como síntomas no motores, primero tenemos los trastornos del sueño. En el 60% de los pacientes, por lo menos, no duermen o tienen mucho sueño diurno. Los problemas autonómicos vesicales, ya sean de tipo urgencia, frecuencia o incontinencia urinaria, ¿ya? El estreñimiento, que es otro de los síntomas no motores bastante frecuente, ¿ya? Y en cuanto a la sensibilidad, el dolor que pueda presentar por esa contracción sostenida de los músculos, puede haber dolor, ¿no? Dolor muscular, ¿ya? Las disfunciones sexuales se ha visto también en algunos pacientes, pero muchas veces no lo mencionan, ¿no? Entonces, a veces no tenemos un registro de si justamente está teniendo este tipo de síntomas, que también puede generar depresión en el paciente, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es netamente clínico. No existe un estudio de resonancia magnética o una tomografía, una radiografía, un laboratorio, estudios de electrodiagnóstico, nada que nos apoye el diagnóstico, ¿no? Es diagnóstico clínico y patológico en autopsias, por las imágenes que les he mostrado. ¿Ya? Entonces, en los pacientes que recibimos es clínico. Ya no existen estudios complementarios que nos ayuden. Bueno, esta imagen resume prácticamente la evolución de la enfermedad de Parkinson. Es una imagen que es un cuadro que nos muestra. En la parte baja, por ejemplo, tenemos la clínica en un paciente que puede movilizarse totalmente independiente, sin dificultad para moverse. Un paciente que ya tiene cierta dificultad y un trastorno de la marcha, con ciertas limitaciones. Aquí un paciente mucho más limitado y aquí uno que prácticamente está postrado. ¿Ya? Toma en cuenta las lesiones que se producen dentro de las células, ¿ya? Una célula aislada que puede estar empezando a lesionarse en cuanto a su actividad metabólica, que obviamente no va a tener manifestaciones clínicas. Em, Esta transmisión que puede haber de una célula a otra, ¿ya? Una célula puede estar con algún problema y en otra región distante puede haber otra célula que también puede estar empezando con estas manifestaciones. Las alteraciones dentro de la célula van empeorando, se va dañando el metabolismo y el estrés oxidativo principalmente, por eso tenemos aquí representadas las mitocondrias, y el mismo proceso ocurre en una célula distante que puede estar en otro segmento del sistema nervioso. Las células con el tiempo se van dañando en las diferentes zonas del sistema nervioso que están afectadas, como vemos acá, ya se van pintando de un rojo más intenso los diferentes lugares y ya van afectando la calidad de vida del paciente. Y en etapas ya más avanzadas, prácticamente las células están destruidas en muchos niveles, en muchas regiones, y el paciente queda postrado. Existen escalas para valorar la severidad de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Tenemos la escala de Hoehn-Yahr, que nos habla de la severidad.
donde lo valora de 1 a 5, ¿ya? Tenemos una etapa 1, donde puede haber síntomas solamente de un lado del cuerpo. La etapa 2, donde los síntomas pueden estar a ambos lados del cuerpo, sin deterioro o alteración del equilibrio. Una fase 3, en la que ya tenemos una afectación del equilibrio. La enfermedad se considera de leve a moderada. Todavía es independiente físicamente, puede moverse, puede caminar. En la etapa 4 ya hay una incapacidad grave, pero aún es capaz de hacer algunas actividades eh, sin ayuda. Y la etapa 5, ¿no? Que ya está postrado en silla de ruedas o en cama y requiere ayuda. Es bastante dependiente. Este es un cuadro que prácticamente resume todo lo que les he hablado acerca de las manifestaciones clínicas y la progresión de la enfermedad. Tenemos aquí una línea horizontal en años, ¿ya? Desde que empiezan la bradicinesia y la rigidez, que puede ser el síntoma inicial y motivo de consulta, hasta los 20 años siguientes, incluso más, se van a ir sumando todo tipo de alteraciones, ¿ya? Los trastornos dilutorios, la hipotensión ortostática, la disfunción eréctil, y cuando ya iniciamos el tratamiento, ¿no? A veces llegan justo a la mitad del inicio o con una bradicinesia ya avanzada, con el tiempo va a haber pérdida de la efectividad del tratamiento. Entonces, hablando del tratamiento, tenemos medicamentos para el Parkinson que van a ser agonistas de la dopamina, es decir, que van a mejorar el efecto de la dopamina que queda en el cuerpo. Los inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿ya? Que es la enzima que va a degradar a la dopamina. Tenemos que bloquear esa enzima para que la dopamina también pueda actuar, ¿ya? Y los análogos sintéticos de dopamina, como la levodopa. Esta tabla resume prácticamente el tratamiento. No tenemos variedad de medicamentos para tratar la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, el tratamiento es bastante amplio y complejo en el sentido de que tenemos un tratamiento farmacológico y tenemos un tratamiento y manejo multidisciplinario. En el manejo multidisciplinario, también tenemos que involucrar, por ejemplo, la parte de fisioterapia y rehabilitación para evitar tanto el dolor y la rigidez en los pacientes. También tenemos que involucrar a la parte o a la especialidad de psiquiatría para manejo de la ansiedad y la depresión que pueda generar. A la terapia del dolor, si el dolor es muy intenso y de difícil control, con AINES, por ejemplo, o medicación básica, también tenemos que recurrir a eso. Y por neurología tenemos que tratar los síntomas, ¿no? Los síntomas motores principalmente. Para esto, nosotros recurrimos a los fármacos que van a aumentar la actividad de la dopamina, ya sean precursores de la dopamina, como la levodopa, ¿ya? Que en nuestro medio y a nivel mundial los tenemos asociados a inhibidores de la monoaminoxidasa o de la dopa carboxilasa, ¿ya? Como la benseracida o la carbidopa. Y tenemos a los agonistas dopaminérgicos, ¿ya? Que nos ayudan a potenciar la actividad de la dopamina que tenemos todavía. Y los inhibidores del metabolismo de la dopamina, ¿ya? Los inhibidores de la MAO, por ejemplo. Ahora, otros fármacos que, si bien afuera son más comunes utilizar los fármacos que disminuyen la actividad colinérgica, los que van a ir a bloquear la actividad de la acetilcolina, como el biperideno, nosotros también aquí los usamos, pero a veces nos provocan también otro tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado en usar estos, ¿ya? En cuanto al efecto de la medicación, por ejemplo, aquí, ¿no? En este esquema vemos el efecto que tiene la levodopa, ¿ya? Que aumenta la concentración de dopamina, se va a convertir en dopamina y va a ir directamente a los receptores. Los agonistas dopaminérgicos van a aumentar y van a liberar receptores que estén ocupados para la dopamina, ¿ya? Y los inhibidores de la MAO, de la monoaminoxidasa. Esta es la enzima que va a destruir a la dopamina. Entonces, ¿qué hace el tratamiento? Bloquea prácticamente el efecto de la monoaminoxidasa, ¿ya? Existe tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Parkinson que puede tener sus complicaciones, por ejemplo, pero que esto ya es más, tiene ciertos criterios, son bastante estrictos estos criterios. Ya tienen que ser un paciente que tenga síntomas motores, pero sin síntomas psiquiátricos, por ejemplo, lo cual es bastante difícil de controlar.
ya con estimulación cerebral profunda, por ejemplo, a través de la aplicación de unos electrodos sobre la superficie cerebral que van a mandar impulsos hacia el tálamo, ¿ya? Para tratar de controlar los movimientos y tienen un control externo, ¿ya? El tratamiento quirúrgico también influye, por ejemplo, a provocar lesiones a nivel del tálamo, que se llama la talamotomía, la palidotomía, por ejemplo, para lesionar el globo pálido, y la subtalamotomía, que es para estimular la sustancia negra también a nivel de los núcleos subtalámicos, ¿ya? Entonces, lo importante en este nivel y algo que les va a servir realmente a ustedes es, uno, conocer acerca del tratamiento, la progresión de la enfermedad para que la puedan ustedes derivar a las especialidades que corresponden según las necesidades del paciente. Y dos, que se encarguen también de hacer mantener el tratamiento que se deja inicialmente, ¿no? Y ustedes son la primera línea prácticamente para ver si el tratamiento que se está dejando tiene o no tiene su efecto. Y si ustedes notan que no tiene su efecto, entonces necesitan una regulación medicamentosa, ya sea de la dosis. Una de las preguntas principales que muchas veces nos hacen los familiares es ¿cuándo iniciamos tratamiento? El tratamiento nosotros lo iniciamos cuando prácticamente afectan las condiciones de vida. Muchas veces puede ser un paciente que esté con problemas de constipación, de anosmia, por ejemplo, ¿no? Y algo de temblor o tal vez rigidez, pero que no afecta su vida. Puede realizar todas las actividades, es dependiente. Entonces, en este tipo de pacientes no iniciamos tratamiento, ¿ya? A menos de que este temblor, esta rigidez ya limite sus funciones y ahí sí realmente tenemos que iniciar el tratamiento. El tratamiento es dependiente y es ajustado a cada paciente. Por eso es que no les he dejado un esquema o una dosis, porque se ajusta a las necesidades de cada paciente. Si en neurología dejamos una medicación y una dosis, esta dosis y medicación se tiene que cumplir y la función de ustedes que van a estar en atención primaria al principio es verificar justamente eso, ¿no? Que la medicación se esté recibiendo el paciente en el horario que se le ha indicado, en la forma que se ha indicado. Y si ustedes notan que el tratamiento no está teniendo el efecto deseado, que los síntomas motores han aumentado o se están añadiendo síntomas no motores, entonces también referirlo a las especialidades que corresponde para ajustar las dosis. Y nosotros dejamos un nuevo esquema y así, ¿no? Continuamos de esa forma y trabajamos más en conjunto. Si es un paciente que está muy bien controlado con las dosis actuales, entonces ustedes estarían haciendo el trabajo correcto, ¿no? De hacer que se mantenga este tratamiento. ¿Listo? Eso es todo acerca de la enfermedad de Parkinson. Es un tema bastante amplio. El manejo incluso es motivo de otra charla por ser multidisciplinario, pero cualquier duda siempre estamos prestos a resolverlo.